Dios les bendiga. Bienvenido a tu programa Tiempo de Restitución. Nos gozamos de poder estar nuevamente con ustedes. Sabemos que esta noche va a ser una noche de grande bendición. Y como otras noches, me acompaña la pastora Carmen Oyola. Bienvenida, pastora. Dios le bendiga, pastora. Es un privilegio estar aquí con usted. Qué bueno. Hay muchas cosas en las Escrituras que nos hacen saber que cada situación difícil, cada problema, cada circunstancia que tenemos que enfrentar en la vida, a través de las Escrituras podemos encontrar hombres y mujeres que estuvieron viviendo momentos iguales, ¿verdad?, que los que ellos vivieron para esas épocas, a pesar de que eran épocas diferentes, pero las circunstancias seguían siendo las mismas. Y en esta noche vamos a estar hablando de un hombre muy especial. Un hombre que le pusieron un nombre, ¿verdad?, de epíteto, porque no era su nombre, pero le llamaban Juan el Bautista. Le llamaban el Bautista porque comenzó a bautizar en las aguas y eso era un epíteto que le habían puesto. Pero en esta noche vamos a ver la vida de este hombre desde antes de nacer. Un hombre escogido por Dios, como hemos sido escogidos todos nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un propósito y un llamado específico. A veces pensamos, ¿verdad?, que los llamados de Dios, pues sí son una gloria, son una bendición enorme, pero el llamado trae mucha responsabilidad, el llamado trae mucho sacrificio, mucho compromiso y muchos momentos difíciles, que hay momentos que nosotros pensamos volvernos atrás y no seguir hacia adelante. Pero en esta noche vamos a ver la vida de este hombre y tú que nos estás viendo puedes comenzar a identificar, ¿verdad?, circunstancias que te han tocado vivir actualmente en la vida. Y a veces nosotros le queremos buscar los porqués a las situaciones y a las crisis. Lo que podemos decirte en esta noche es que el propósito de Dios prevalecerá por encima de cualquier circunstancia difícil que tú tengas que enfrentar. Juan el Bautista fue señalado por Dios antes de nacer. Su madre Elizabeth y su padre Zacarías, uno de los sacerdotes que entra a oficiar un sacrificio en ese día porque le tocó por suerte hacerlo. Y estando allí en aquel lugar, tuvo una revelación hermosa porque Elizabeth era estéril. Y Dios le habla y le dice que lo va a visitar y que le va a dar un hijo. Y que ese hijo abriría el camino de aquel que habría de venir, que sería el Mesías prometido. Yo me imagino la incertidumbre de Zacarías. Él sabía que esa mujer era estéril, que ella era una mujer mayor, que no había probabilidades de que ella quedara embarazada, pero este ángel comienza a darle, desde antes de que Juan naciera, instrucciones a Zacarías, como lo hizo en otras ocasiones en las Escrituras, cuando le habló, ¿verdad?, a la madre de aquel que iba a ser un guerrero tremendo, en el libro de los jueces de Sansón. Sí, Sansón. Y él comienza a darle instrucciones, ¿verdad? Comienza a decirle que este niño sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre, ¿verdad? Y que él abriría el camino de aquel que iba a venir. Le dio una señal que no fue muy buena, ¿verdad? Le dijo, te quedarás mudo hasta el día en que nazca tu hijo. Y así fue, así fue. Sí, usted comenzó diciendo de que la escritura no guarda, no esconde las situaciones bien difíciles que pasan los hombres de Dios. Y venía a mi mente la escritura que dice que las mismas aflicciones que nosotros pasamos, las pasan las diferentes creyentes a través del mundo, en todas partes del mundo, y que esas aflicciones el Señor las permite en nuestras vidas para que con la misma consolación que nosotros somos consolados, de esa misma manera nosotros podamos consolar a los que están pasando por donde quizás ya uno caminó. El señalamiento de Juan el Bautista, hay algo bien interesante, pastora, porque cuando Dios tiene un propósito con una vida, yo le digo a algunas personas bromeando, el propósito te guardó. Cuando, pastora, por poco tengo un accidente, pastora, por poco me pasa esto o aquello, yo siempre le digo, el propósito te guardó. ¿Por qué? Porque a pesar de que la vida de Juan el Bautista fue una vida de tanto quebranto y su final pues no fue tan glorioso, ¿verdad?
pero desde el vientre, como usted estaba diciendo, todo lo que iba a ser la vida de Juan fue profetizado, fue hablado por detalle a detalle. Entonces, aunque tú estés pasando por los momentos más terribles de tu vida, aunque lo quieras soltar todo, aunque sientas que te vas a quedar en el camino en algunos momentos, hay una noticia que te queremos dar en esta noche, y es que la palabra que Dios decretó sobre ti es un destino que te va a guardar por encima de lo que se quiera levantar, y tú vas a poder cumplir el propósito por el cual Dios te llamó, igual que Juan el Bautista lo pudo cumplir hasta el final. Ese niño es concebido en el vientre de Elizabeth, porque cuando Zacarías sale, ¿verdad?, de dar el sacrificio, ofrecer el sacrificio como sacerdote, y sale, todos los que estaban allí se dieron cuenta de que algo había pasado y que él había tenido una experiencia sobrenatural, porque Zacarías salió mudo, ¿verdad? No podía hablar, y ellos decían, tiene que haber visto algo, algo tiene que haber pasado. Al poco tiempo, Elizabeth sale embarazada, ¿verdad? Y dentro de ese proceso, su prima hermana, que era María, ¿verdad?, también queda embarazada por el poder del Espíritu Santo. O sea, que todo iba tomado de la mano, ¿verdad? Todo estaba orquestado en el cielo. Ya Dios lo había decretado, ya Dios lo había establecido, y se estaba estableciendo entonces acá en la tierra. Y un día María va a visitar a Elizabeth, y cuando María le cuenta a Elizabeth la experiencia que ella tuvo, dice la Escritura que el niño, que era Juan, que estaba en el vientre de su madre, comenzó a saltar. Amén. Quiere decir que en ese momento se cumplió la palabra que el ángel le dio a Zacarías, porque en el vientre de Elizabeth, Juan recibió el bautismo del Espíritu Santo. Amén. La Biblia enseña que cuando María abraza a su prima Elizabeth, en ese mismo momento dice la Escritura que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Por ende, lo que estaba dentro de ella también fue lleno del Espíritu Santo. Pero cuando estaba leyendo esa porción de la parte del testimonio de Juan, yo dije, Señor, tú eres tremendo, porque el único que puede bautizar con el Espíritu Santo es Jesucristo. Juan el Bautista dijo, yo te voy a bautizar en agua, pero detrás de mí viene uno del que yo no soy digno ni de desatarle la correa de la sandalia de su pie. Él te va a bautizar con Espíritu Santo. Entonces, quien estaba en el vientre de María, obviamente era el dador del bautismo del Espíritu Santo. Él había sido concebido por el Espíritu Santo, por tanto, él tenía la gracia para impartirlo. Inmediatamente que Elizabeth y María tienen contacto, el Espíritu Santo viene sobre ella, y desde ese mismo momento, Juan el Bautista queda lleno del Espíritu Santo. Claro, él recibe el Espíritu Santo. Dice la Escritura que saltó en el vientre de su madre, ¿verdad? Y se estaba cumpliendo lo que el ángel le había dicho, sí, en aquella palabra, y se ve el cumplimiento. Nace Juan el Bautista y todos, ¿verdad?, comenzaron a decir qué nombre se le pondrá, qué nombre se le pondrá, qué nombre se le pondrá. Elizabeth dijo, vamos a ponerle Juan, y entonces otros le dijeron otros nombres, ¿verdad? Y ahí su padre Zacarías escribe y dice, Juan es su nombre. Y en ese momento comenzó a hablar. Comienza la vida de este niño como una vida totalmente normal, ¿verdad? Como la de todos los niños. Pero ya ese niño venía con un sello, con un destino, con un propósito. A veces en nuestro caminar nos suceden cosas que no podemos entender. Pero cada cosa que sucede en la vida de un creyente lo lleva hacia el propósito por el cual Dios lo trajo a la tierra. La vida de Juan fue una vida bien solitaria. Dice la Escritura que Juan se crió en el desierto, solo, comiendo langostas, ¿verdad?, y miel, solo. Fue una vida bien sola. O sea, estaba apartado. El ángel le había dicho que sería nazareo, ¿verdad? Que iba a ser más o menos como Sansón, ¿verdad? Y Juan era un hombre, se crió fuerte, se crió rústico,
vestía pieles de camello, o sea, no se crió en un palacio, ¿verdad? Por eso es que vamos a las Escrituras y vemos tantos diferentes hombres de Dios, ¿verdad? Que nacen en distintas formas, con llamados diferentes, porque cada llamado es diferente. Yo nunca podré ser como la pastora Carmen Oyola, ella nunca podrá ser como yo, porque Dios nos ha dado una identidad y Dios nos ha dado un destino que va a cumplir en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de acuerdo a ese llamado será nuestra trayectoria en la vida. Juan vive su vida en esa forma hasta que se presenta, ¿verdad? Malaquías habla de que vendría uno que lo llamarían Elías, que abriría el camino de aquel que iba a venir. Esa palabra profética de Malaquías tiene dos connotaciones y se cumple la primera, ¿verdad? A través del profeta Juan el Bautista. Falta la otra, que es que antes de que Jesucristo vuelva a la tierra, volverá Elías a la tierra, ¿verdad? Y anunciará el evangelio y predicará la palabra. Esto es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Pero la primera parte de esa profecía de Malaquías se lleva a cabo en el momento en que Juan el Bautista comienza su ministerio. Y comienza trayendo una palabra fuerte: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El proceso de Juan el Bautista tenía un propósito. Él era, como usted bien dijo, un hombre solitario, un hombre de desierto, pero la última expresión que aparece en el Antiguo Testamento, lo último que se escribió, es la palabra que usted acaba de mencionar, y es que él vendría Elías a volver el corazón de los padres hacia los hijos, o sea que traería una reforma, si podríamos decir. Pero vemos dentro de la profecía que el ángel le da a Zacarías, le especifica que ese niño que estaba en el vientre era el Elías que estaban esperando para el cumplimiento de la promesa. Entonces, cuando vamos al trasfondo de quién era Elías, Elías era un hombre de desierto, Elías era un hombre que comía miel y langosta, Elías era un hombre que se vestía con piel de camello, y es bueno aclarar que no era fácil vestir un chaleco de piel de camello, porque el pelo de la piel del camello era como si fueran agujas, era un pelo rudo, y el profeta estaba llamado a ponerse ese chaleco con los pelos hacia adentro, cosa de que esos pelos le mortificaban el cuerpo todo el tiempo, pero en esa mortificación Dios estaba preparando un carácter, Dios estaba preparando un llamado, porque la palabra que trajo Elías era confrontadora y era fuerte. Sí, sí. Elías confrontó a los Baales, Elías confrontó a los profetas de Jezabel, y ese mismo espíritu lo traía Juan el Bautista con un mensaje donde él aparece en el escenario, y lo primero que le está diciendo: arrepiéntase y conviértase. Todo el proceso que Elías vivió en su trasfondo, que lo fue formando para ser el hombre que iba a preparar el camino del Señor, fue un proceso duro. Fue un proceso duro, fue un proceso solitario, y la mayoría de los profetas se forman en un escenario de soledad. Sí, no todos, ¿verdad? Pero como usted dijo, la mayoría. La vida de Elías y la vida de Juan el Bautista son bien parecidas. Bien parecidas. Y los dos irrumpen en un tiempo, bajo unas circunstancias, Elías bajo el gobierno de Acab y de Jezabel, ¿verdad? Pero Juan el Bautista en tiempos de Herodes, ¿verdad? De Herodes. Inclusive, cuando Juan tiene la postura y tiene la firmeza de enfrentar al rey, ¿verdad? Y decirle: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le está diciendo: tú eres un adúltero. O sea, lo confronta, y lo confronta delante de todo el mundo. O sea, que el ministerio de Juan el Bautista era un ministerio que iba a abrir el camino, ¿verdad?, para el Mesías prometido.
Y vemos a este hombre con esa fortaleza, con esa firmeza. La gente comenzó a seguirle. Claro. El pueblo, Elías tuvo muchos discípulos. La gente comenzó a ser bautizada. Pero Elías fue bien claro todo el tiempo diciendo, yo no soy el Mesías. Después viene uno, como usted dijo, que yo no soy digno ni de desatarle las sandalias, ¿verdad? Yo los voy a bautizar en agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? Y él estaba bien claro dentro de ese proceso que él estaba viviendo, que el Mesías iba a venir y que él estaba abriendo el camino, y fue así, ¿verdad? Hasta que llegó el momento en que hace la aparición el Mesías, ¿verdad? Inmediatamente que Juan lo ve, lo reconoce y lo señala. Jesús viene a él para ser bautizado y él le dijo, no, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dice, no, tú me tienes que bautizar porque tiene que cumplirse, ¿verdad? La palabra. Y es bautizado y aún a la distancia cuando Juan lo ve, dice, aquí el Cordero de Dios. Y aquí el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, que a pesar de que Juan era un hombre de carácter firme, era un hombre de carácter fuerte, era un hombre agresivo, era un hombre que arreciaba, ¿verdad? El pecado con fuerza, era un hombre humilde. Sí. Porque la gente piensa que la persona humilde es aquella que no habla, es aquella que no dice nada, es aquella que casi no se mueve, que no levanta la cabeza, y no es así. No necesariamente. Juan era un hombre sumamente humilde y lo deja saber y se nota cuando hace esta expresión. Es necesario, ¿verdad?, que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, él estaba bien claro en la posición que le tocaba, dónde comenzaba su ministerio, pero también dónde iba a terminar. Un hombre tremendo. Porque yo pienso que él no pensaba que su ministerio iba a terminar como terminó, pero hay una expresión que Jesús dijo de Juan el Bautista. Él dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Quiere decir que el mensaje que Juan el Bautista trajo a esta generación, porque cierra un capítulo en Malaquías, hay un tiempo de silencio y luego aparece otra vez la voz profética en el escenario y viene bajo la misma línea que terminó el Antiguo Testamento, así mismo entra la palabra de Juan el Bautista. Pero esa expresión desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerza, es que la palabra profética que traía Juan el Bautista era tan confrontadora al reino de las tinieblas que provocó un confrontamiento en el mundo espiritual. De ahí comienza la lucha, pues porque antes en el Antiguo Testamento no se traía una invitación al cambio. Juan el Bautista aparece diciendo, arrepentíos, pero convertíos. O sea, reconozcan lo que están haciendo mal, pero también cambien su manera de ser. Y obviamente detrás de todo esto habían unas fuerzas de las tinieblas muy fuertes, pero que Juan nunca fue llamado a confrontarlas, porque Juan el Bautista nunca echó fuera un demonio. Juan, ni hizo milagros. Ni hizo milagros, manifestaciones. Él fue una voz profética. Él fue un anuncio para preparar un corazón de un pueblo que estuviera preparado para lo que el Mesías venía a traer sobre ellos. Es Jesús cuando aparece en el escenario que trae la manifestación del reino sobre esa generación que se estaba levantando. Exactamente. Por eso es que es tan importante para la vida de un cristiano poder encontrar cuál es tu propósito en la tierra. Están pasando tantas cosas difíciles aún dentro de la iglesia, porque yo creo que mucha gente que es parte del cuerpo de Cristo está mal ubicada. Montones. Está mal ubicada, está en el lugar que no le pertenece. Gente que quiere hacer cosas y llegar a hacer cosas que realmente Dios no ha diseñado para ellos, ¿verdad? Por eso es bien importante que cada hombre y cada mujer, cuando
cuando estén en la presencia de Dios, puedan inquirir, puedan preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tú tienes? Yo no quiero lo que tú no tienes para mí, yo quiero lo Ujú. que tú quieras para mí. Eso es lo que yo anhelo, eso es lo que yo deseo, ¿verdad? Porque nosotros a veces, erróneamente, estamos anhelando cosas que el Que Dios Espíritu Santo de no Dios nos no los ha quiere dado. darnos. Amén. Y entonces vemos ministerios frustrados, caídos, eh, llamados que no son reales, ¿verdad? Porque mucha gente ha querido, y hay que tener mucho cuidado, hermana, hay que tener mucho cuidado. Mucha gente ha querido colocar dentro del cuerpo de Cristo piezas que no van No van. en algún lugar, ¿verdad? Y entonces cuando eso se hace, se trastoca. Claro, el propósito de Dios va a prevalecer y se va a cumplir, Ujú. pero se retarda, Claro. ¿verdad? Se retarda, además de que crea malestar dentro de lo que es el cuerpo, porque si yo eh, eh, no soy oreja y simplemente soy un dedo, imagínate que en vez de esta oreja que yo tengo aquí tuviera un dedo guindando. No, no va a funcionar. Primero no voy a oír y segundo se va a ver bien feo. Amén. Claro. Pues eso está pasando dentro del cuerpo de Cristo. A veces no vemos una mayor acción de la iglesia Ujú. porque los miembros no están cada uno en su En el lugar. lugar. Juan era un hombre que estaba muy claro en el llamado que él había recibido desde Ujú. niño, un llamado fuerte, un llamado difícil, un llamado de entrega, ¿verdad? Porque mientras otros estaban acompañados y mientras otros se casaban y mientras otros vivían sus vidas, Juan estaba en el desierto solo, completamente solo, Solo ¿verdad? clamando. Claro, porque Dios lo estaba preparando Ujú. para lo que tenía para él. Y a veces tenemos llamados de Dios que nos resistimos nosotros mismos a ese Ujú. llamado por lo difícil que son. Claro. Yo creo, pastora, que este escenario del que usted está describiendo, de lo que está pasando hoy dentro de la iglesia del Señor Jesucristo en cuanto a los ministerios y los llamados, yo pienso que la raíz de todo esto es que estamos viviendo unos tiempos donde el temor reverente se ha ido de la iglesia. Fíjate, tú puedes amar a tu papá. Amar y temor reverente son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, tú puedes amar a tu papá, por decir, porque es una autoridad sobre ti, pero en un momento dado te molestas con tu papá y discutes con él y le faltas el respeto, liviana, le dices cosas y después dice, pues fue bajo coraje. Y sigues amando a tu papá o a tu mamá y darías tu vida por él, pero cuando hay temor reverente, por encima del amor, aunque yo vea que mi papá no tiene la razón, aunque yo vea que quizás mi papá es muy fuerte, por el temor reverente yo no me voy a atrever a faltarle respeto. Nosotros estamos enfrentando una generación donde esa línea se perdió. No vamos a buscar culpable, probablemente los mismos padres prepararon el escenario para esto, en el exceso de confianza, en el no poner límites. Pero cuando se levanta una generación que puede amar, pero no necesariamente reverenciar y tener temor reverente, entonces toman las cosas livianamente. Porque el llamado ministerial es algo que, además de la alegría que a ti te puede producir un llamado ministerial, es algo que te debe de poner a temblar. Sabe que te debe de sacudir, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Entonces, eso no se está viendo en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy quiere ministerio, la iglesia de hoy pide ministerios, la iglesia de hoy demanda ministerio. No, porque Dios me dijo que yo iba a hacer esto, pero es que hay un proceso. Dentro de los llamados del Señor, lo primero que Dios hace es que habla a tu corazón. Y Dios comienza a preparar un escenario, a dar unas señales. Y tú guardas eso como María en tu corazón. Hasta que viene un momento determinado y las autoridades o las personas que están a tu alrededor comienzan a ver lo que Dios ha puesto en ti. Y en el tiempo señalado de Dios, Dios comienza a llamarte y comienza una formación. Esos pasos se han obviado dentro de lo que son los llamados ministeriales y los llamados ministeriales tienen un costo muy alto. Los llamados ministeriales tienen un precio que muchas veces no es tan alegre como parece, es un precio doloroso.
Y si realmente no hemos sido formados, entonces queremos hacer lo que no nos han llamado a hacer, codiciamos ministerios que no estamos preparados para ello, y entonces surge lo que estamos viviendo. Y no deja en que este la iglesia tenga la efectividad, y crezca, ¿verdad? Claro, amén, que tiene que tener. Pastora, ya se nos terminó el tiempo. Se va tan rápido. muy rápido. Cuando hablamos de la palabra, amado, bueno, yo a veces estoy toda la noche hablando con mi esposo de la palabra. A veces le digo, mira, ya son las 4, vamos a acostarnos, pero cuando uno habla la palabra, el tiempo se va tan rápido. No hemos terminado con Juan el Bautista. Le invitamos para que esté con nosotros la próxima semana. La próxima semana, para que tú termines de escuchar toda la trayectoria de este gran hombre de Dios, que probablemente te puedas identificar con la vida de Juan el Bautista. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Te bendecimos, te invitamos para que estés con nosotros la próxima semana a la misma hora. Amén, si así el Señor lo permite. En este tu programa, Tiempo de Restitución. Dios te bendiga. Eurocar Services, teléfono 787-880-2535. 34 años de servicio. Nos especializamos en carros europeos. Carretera 129 en Arecibo.